entonces sentido del gusto y el olfato, propiamente los sentidos químicos, empezando con lo que viene a ser el gusto. En primer lugar, dentro de lo que viene a ser el gusto, tenemos una variedad de receptores que los podemos clasificar directamente como 13 en total. 2 receptores de sodio, 2 receptores de potasio, 1 para el cloro, 1 para la adenosina, 1 para la inosina, 2 receptores para el dulce, 2 receptores para el amargo, 1 para el glutamato y 1 para el hidrógeno. Entre estos 13 receptores nos van a dar lo que vienen a ser los 5 sabores básicos que se pueden percibir a nivel de lo que viene a ser el sentido del gusto. Estos sabores son propiamente el sabor salado, el sabor dulce, el sabor ácido, también conocido como agrio, el sabor amargo y por último tenemos el sabor umami. Los receptores de sodio, potasio y cloro son los que nos van a dar propiamente los sabores salados. Como podemos ver, hay diferente intensidad en la que se pueden percibir cada uno de estos sabores dependiendo de los componentes que se tienen. Podemos ver que el índice de sabor salado para la sal común, que es el cloruro de sodio, es de 1. Pero otros elementos pueden tener mayor o menor intensidad en el sabor salado. El fluoruro de sodio, por ejemplo, tiene una intensidad de 2. Quiere decir que 1 gramo de fluoruro de sodio es el doble de salado que 1 gramo de cloruro de sodio, de sal común. Y un poco más abajo podemos ver inclusive lo que viene a ser la sal de dieta, el cloruro de potasio, que solo tiene un índice de 0.6 de índice de salado. Lo que viene a ser propiamente los sabores dulces vienen de 2 receptores que van a percibir casi cualquier tipo de sustancia que tenga una estructura muy similar a la que viene a ser cualquier carbohidrato como la glucosa, la fructosa o la galactosa. Siendo entonces que, por ejemplo, la sacarosa tiene un índice de 1 y vean bien, lo que viene a ser algunos edulcorantes como el nitrobenceno o la sacarina tienen un índice mucho mayor, siendo la sacarina inclusive un índice de 675 sobre lo que viene a ser el sabor dulce. Pero tomemos en cuenta algo muy importante, la sacarina no es un carbohidrato, solo es una molécula que puede activar también los receptores de dulce. Propiamente entonces solo es una sustancia química que tiene un sabor dulce, pero que no es ningún carbohidrato. Podemos encontrar inclusive otras sustancias como la fructosa, que es el azúcar que proviene directamente de las frutas, tiene un índice de 1.7 y vean que es mucho mayor a lo que es la glucosa misma, que es de 0.8. En ese punto, por ejemplo, la glucosa, que viene a ser propiamente el azúcar refinada, tiene un índice de 0.8, no es tan dulce. En cambio, la fructosa, de lo que está compuesto casi principalmente la miel, que es básicamente en su mayor cantidad fructosa, tiene un índice de 1.7. Es por eso, si alguna vez han comparado, el azúcar no es tan dulce como la miel. Y la miel es extremadamente dulce de paso, porque es el doble de dulce de lo que viene a ser el azúcar mismo. Encontramos la maltosa, la galactosa, la lactosa, que tienen en primer lugar índices mucho menores, siendo la galactosa y la lactosa de 0.3. Por eso la leche, si bien tiene un carbohidrato, tampoco tiene un sabor tan dulce. Luego tenemos 2 receptores para las sustancias amargas. De igual manera, son 2 receptores que van a percibir una gran variedad de estímulos químicos que van a dar lo que viene a ser el sabor amargo, siendo el índice 1 lo que viene a ser la quinina, y otras sustancias como la brucina de 11, la esternina 3.1, la nicotina 1.3, y dentro de todas estas encontramos por ejemplo la cafeína, que tiene un índice de 0.4. Por eso el café se lo siente amargo, así como cualquier otra sustancia que tenga también metilsalpinas. Por último, podemos ver cómo las sustancias agrias, como también les decía, ácidas, solo se van a generar por los receptores de hidrógeno, siendo el índice 1 el ácido clorhídrico, propiamente el ácido estomacal. El ácido fórmico, por ejemplo, es de 1.1. Y si buscamos, por ejemplo, algunos ácidos que normalmente consumimos, como el ácido acético, que es el vinagre, 0.55, o el ácido cítrico de las frutas cítricas es de 0.5.
46. En cuanto a lo que vienen a ser los receptores de adenosina, inosina y glutamato, estos receptores son los que van a generar lo que viene a ser el sabor humano. Así que cualquier alimento que contenga inosina, adenosina o glutamato, vamos a percibir ese sabor conocido como humano. Una comparación para que puedan tener una idea de cuál es este sabor. Por ejemplo, los mariscos y los pescados tienen una buena cantidad de glutamato y de adenosina. Así como también podría tener una gran cantidad de adenosina e inosina, por ejemplo, la acelga, el brócoli, la coliflor o inclusive el tomate. Básicamente esos serían los principales sabores humanos. O una comparación un poco más específica. La salsa de soya es glutamato monosódico, así que tiene tanto un sabor salado como un sabor humano. Es una combinación de los dos sabores. Como les digo, dependiendo de las diferentes sustancias que puedan tener los alimentos, vamos a ir captando todos estos sabores. Y estos receptores se encuentran a nivel propiamente de lo que viene a ser el epitelio lingual, pero no solo en esta porción, sino casi en toda la cavidad oral encontramos algunas partes que van a tener receptores, no solo en el dorso de la lengua, inclusive en la parte ventral podemos encontrar estos receptores. Una característica que tiene cada uno de estos receptores es que tienen diferentes umbrales de estimulación, siendo que el umbral más alto estará para el sabor dulce seguido, luego del sabor salado. El umbral más bajo se encuentra para el sabor amargo, seguido de lo que viene a ser el sabor ácido o agrio. Y en el punto medio encontramos el sabor humano. Estos umbrales nos indican en primer lugar que para los sabores dulces y salados necesitamos una gran cantidad de estímulo para poder superar el umbral y que se genere el potencial de acción que vamos a percibir como sabor. Mientras que en el sabor amargo y en el sabor ácido, con mínimas cantidades ya los podemos percibir. Esto se debe principalmente a una adaptación que se ha ido generando durante, podríamos decir, toda la existencia de los seres humanos. O sea, es una adaptación evolutiva. Porque la mayoría de las sustancias que podemos consumir directamente de la naturaleza o son dulces o son saladas. Así que tenemos una alta capacidad de soportar esos sabores, por eso tienen umbrales bastante elevados. Se necesita una gran cantidad de estímulo para poder percibirlos. En cambio, el sabor amargo, que es el que tiene el umbral más bajo, podríamos llegar a percibir inclusive en una pequeña cantidad de partículas por miles. En otras palabras, unas cuantas gotas de alguna sustancia amarga la podríamos percibir dentro de aproximadamente 1 litro de agua. Tenemos una alta sensibilidad a estos sabores, ya que en la naturaleza la mayoría de las sustancias que tienen un sabor amargo son dañinas o tóxicas para nosotros. Tan solo vean toda esa lista: quinina, brucina, estricnina, nicotina, feniltiourea, veratripina, pilocarpina, atropina, cocaína, morfina. Una gran cantidad de sustancias que pueden ser tóxicas o dañinas. Y no se olviden, la mayoría de los alimentos cuando empiezan a descomponerse obtienen un sabor amargo. Empieza a descomponerse un alimento, empieza a generarse sustancias químicas que podrían ser nocivas y se genera un sabor amargo. Lo mismo pasa con el ácido. El ácido, obviamente, tenemos que tener una alta sensibilidad al ácido. De lo contrario, podremos estar consumiendo ácidos que tendrían la capacidad para degradar nuestros propios tejidos corporales sin darnos cuenta. Es más que todo un mecanismo de protección. El sabor umami está en un punto intermedio. No es ni el más sensible ni el menos sensible. Es el sabor umami entonces el punto medio en lo que vienen a ser los umbrales de sensibilidad. Además, estos receptores están en un constante intercambio a nivel de lo que viene a ser la cavidad oral, la lengua principalmente, y puede que en algún momento falte alguno de estos receptores o algunos de ellos, provocando entonces que perdamos la percepción de alguno de estos sabores. Esto puede ser un daño
tal vez permanente, y en algunos casos, en la mayoría de ellos, son daños temporales. ¿Cuántas veces se habrán quemado sus lenguas con algo caliente? ¿Percibían sabores después de eso? Pero después de un tiempo empezaban a percibir los sabores. Eso se debía a que quemaban por completo los receptores, pero como las células se pueden ir regenerando constantemente, con el paso de un tiempo vuelven a aparecer los receptores y volvemos a percibir esos sabores. En el caso de que se pierda la percepción de alguno de los sabores, se lo conoce principalmente como ceguera gustativa. O, por otro lado, la capacidad de percibir los sabores se conoce como geusia, lo que vendría a ser entonces la incapacidad como ageusia. Tendríamos entonces tanto la ceguera gustativa como ageusia, que significan lo mismo, propiamente la pérdida de la percepción de sabores. Y como les decía, estos receptores se encuentran distribuidos dentro de lo que viene a ser el epitelio lingual, a nivel de lo que vienen a ser las yemas gustativas. Son estructuras de acumulación de células receptoras que se encuentran por dentro del epitelio a nivel de la cavidad oral. Principalmente, como les decía, a nivel del piel, del dorso de la lengua es donde encontramos la mayor cantidad de yemas gustativas. Pero están las células en la parte interna. Serán sus microvellosidades las cuales van a estar saliendo a través del epitelio del tejido hacia la parte externa. Estas vellosidades, estas microvellosidades, a nivel de lo que van a salir, es ahí donde vamos a encontrar los diferentes receptores sensitivos de cada una de estas células. Y hay que tomar algo muy en cuenta. Las yemas gustativas tienen variaciones en los potenciales de receptor, ya que dentro de una yema gustativa vamos a encontrar células que tienen receptores de sodio, otras que tienen receptores de potasio, otras que tienen receptores de dulce, otras con receptores de inosina, otras con receptores de hidrógeno, otras con receptores de amargo. Quiere decir, en cada yema gustativa encontramos alguna cantidad de los 13 diferentes receptores. Pero en algunas yemas va a haber mayor cantidad de algunos receptores que de otros, lo que varía constantemente los potenciales que pueden generar. Quiere decir que pueden haber yemas gustativas que tengan mayor cantidad de receptores, por ejemplo, para el sabor salado, otras con mayor cantidad de receptores para el sabor dulce o para el sabor amargo. Pero si bien cada yema gustativa puede tener una especificidad de un receptor, de un sabor, pero puede percibir todos los diferentes sabores, solo que en diferentes intensidades. Van variando estos potenciales. Y estas yemas gustativas van a encontrarse dentro del epitelio con las microvellosidades saliendo hacia el exterior, formando lo que vienen a ser los poros, donde vamos a encontrar los receptores. Y se distribuyen principalmente a nivel de lo que vienen a ser las tres principales papilas gustativas. En las papilas foliadas, por ejemplo, lo que vienen a ser las yemas gustativas y sus microvellosidades se encuentran justo en este punto. Quiere decir, en la parte interna de lo que viene a ser los canales que tenemos en las papilas foliadas. No están propiamente expuestas a la parte superior. Lo mismo va a pasar con las papilas circunvaladas. Igual tenemos los receptores en la parte interna de los canales, o sea, lateral en las mismas yemas, en las mismas papilas gustativas. Solo en las papilas fungiformes, que se encuentran en la parte principal del dorso de la lengua, es ahí donde vamos a encontrar los receptores mucho más superficiales, para que pueda generarse la percepción de estos sabores. Quiere decir que en el dorso y principalmente a nivel de la punta de la lengua, solo con el contacto ya podemos percibir el estímulo sensitivo, lo que nos genera la percepción del sabor. En cambio, en la parte posterior de la lengua, las yemas gustativas están en las partes laterales de las papilas. Lo que quiere decir que el contacto en la parte superior con el alimento no nos va a generar un estímulo. Tiene que ingresar la sustancia en la parte lateral. A eso ya viene la parte de lo que viene a ser la masticación, la mezcla con los líquidos, principalmente la saliva, que permite que ingresen las sustancias y puedan ser percibidas.
razón por la cual un alimento extremadamente seco, por ejemplo, y que no generamos gran cantidad de salivación, solo la percibiríamos en la parte delantera y en la punta de la lengua, no tanto en la parte posterior de la lengua. Y como les decía, las yemas gustativas las podemos encontrar en diferentes partes de la cavidad oral. Si bien la mayor cantidad se encuentra distribuida propiamente a nivel del dorso de la lengua, aún podemos encontrar yemas gustativas en la parte ventral de la lengua, inclusive a nivel del paladar blando, hasta llegar propiamente, por ejemplo, alrededor de las encías y hasta los pilares amigdalianos, casi toda la cavidad oral. El único punto de la cavidad oral donde no se encuentra nada de yemas gustativas es directamente a nivel de la cara interna de las mejillas, porque como podemos ver, incluso hay una pequeña cantidad de yemas gustativas a nivel faríngeo. No solo la cavidad oral podría percibir los sabores, sino que también a nivel de la faringe también podemos llegar a percibir una pequeña cantidad de sabor. Si bien es en el dorso de la lengua donde encontramos la mayor cantidad de receptores y donde se perciben los sabores con la mayor intensidad y precisión, paladar blando, encías, pilares amigdalianos e inclusive en la faringe encontramos pequeñas cantidades de yemas gustativas que podrían también percibir el sabor. Solo la cara interna, las mejillas, no tienen esa capacidad, porque no tienen receptores. Una vez que se activan estos potenciales de acción, van a viajar al sistema nervioso central, utilizando principalmente 3 pares craneales, lo que viene a ser el 7º par, el 9º par y el 10º par craneal. A través de los ganglios y de las ramas sensitivas de estos pares craneales, primero van a llegar los sabores a nivel de lo que viene a ser el núcleo del tracto solitario, a nivel de lo que viene a ser el tronco encefálico en la protuberancia. Aquí, el núcleo del tracto solitario está en contacto, en primer lugar, con lo que vienen a ser los núcleos salivales, que se encuentran justo por encima de este. Entonces, los sabores primero van a llegar al núcleo del tracto solitario, a su zona gustativa, y a través del tracto solitario pueden comunicarse con lo que vienen a ser los núcleos salivales, provocando entonces que cuando se genera un estímulo sensitivo de sabor a nivel de la cavidad oral, inmediatamente se activan las glándulas salivales. Esto mucho más importante para los sabores ácidos y amargos, ya que, vuelvo a repetir, los sabores dulces y salados, como tienen un umbral bastante alto, podemos consumirlos en grandes cantidades sin generar un potencial extremo. En cambio, el sabor ácido y el sabor amargo, al tener un umbral bajo, pequeñas cantidades pueden ser demasiado intenso el sabor, lo que provocaría que se genere una alta salivación. Lo mismo puede pasar con el sabor dulce o salado, pero en cantidades excesivas. Un ejemplo, si consumiéramos una cucharilla de sal, inmediatamente se genera una mayor salivación. En cambio, con pequeñas gotas de algo ácido o algo amargo, se va a generar una intensa salivación. Al punto de que es bastante importante ese reflejo de salivación que se genera por estos sabores a nivel de lo que viene a ser la protuberancia. ¿Por qué? Lo utilizamos para el diagnóstico, por ejemplo, de la parotiditis, o también conocido como paperas. La parotiditis, como indica el nombre, es la inflamación de la glándula parótida, una de las principales glándulas salivales. Una prueba de diagnóstico que se utiliza para determinar, por ejemplo, parotiditis o paperas, es colocar en la lengua del paciente pequeñas gotas, o sea, un pequeño estímulo, ya sea ácido o amargo. Generalmente se utiliza un poco de vinagre y un poco de jugo de limón. Se coloca un poco en la punta de la lengua del paciente. Esto va a generar una sensación ácida bastante intensa que va a venir al núcleo del tracto solitario, su zona gustativa, y a través de él se conecta con los núcleos salivales, estimulando entonces la secreción salival, principalmente a nivel de la glándula parótida, la cual, si está inflamada,
va a generar inmediatamente un dolor intenso. O sea, colocamos al paciente, si vemos una inflamación preauricular que desaparece por completo incluso el ángulo de la mandíbula, sospechamos de una parotiditis. Colocamos un poco de ácido o amargo en su lengua e inmediatamente le va a generar dolor. Entonces ya tenemos el diagnóstico. Está con parotiditis, tiene paperas. Eso es por el reflejo que genera este tipo de sabores. ¿Y cuántas veces les habrá pasado que han tomado algo amargo, como tal vez un café sin azúcar o un chocolate amargo, e inmediatamente han sentido una gran secreción de saliva dentro de su cavidad oral, tanto por nivel parótido como por nivel sublingual? Eso es propiamente el reflejo salival que se genera por la conexión de estos nervios a nivel del núcleo del tracto solitario. Luego van a continuar las señales sensitivas hasta llegar principalmente a nivel de lo que viene a ser el tálamo, donde van a ingresar con el núcleo ventral posteromedial del tálamo, donde estas señales también van a comunicarse con otras estructuras encefálicas. Señales que pueden ir a comunicarse, por ejemplo, con diferentes estructuras, como los núcleos y ganglios que controlan, por ejemplo, la digestión, preparando al estómago para la llegada del alimento que en ese momento se encuentra en la cavidad oral. Por otro lado, podría también comunicarse con estructuras bajas del encéfalo, donde encontramos propiamente lo que viene a ser el sistema límbico, permitiendo entonces que los estímulos del alimento, de los sabores, también modifiquen, por ejemplo, el estado de ánimo y las funciones vegetativas corporales, no solo a nivel digestivo, sino también a nivel, por ejemplo, renal o inclusive hepático o endocrino. Y además, esas comunicaciones luego van a pasar propiamente hacia la corteza gustativa, la cual se encuentra a nivel de lo que viene a ser la ínsula en el encéfalo, propiamente entre el lóbulo parietal y el lóbulo temporal. Más precisamente en la ínsula anterior, a nivel de las circunvoluciones del opérculo frontal. Ahí es donde se encuentra la corteza gustativa, que se divide en dos. Una corteza gustativa primaria, que es la que analiza e identifica los sabores, y una corteza gustativa secundaria, que es la que se encarga de la asociación, de asociar esos sabores con todo aquello que ya tenemos dentro de nuestros recuerdos. Encontraremos además que estos receptores tienen un mecanismo de adaptación lenta. Mientras permanezca el estímulo, poco a poco va disminuyendo el potencial de acción que van generando a través de estos sabores. Esta adaptación no es extremadamente rápida, no se hace en cuestiones de unos cuantos minutos. Esta adaptación puede tomar entre 30 a 45 minutos para generar una buena disminución de la sensación gustativa. Se habrán dado cuenta alguna vez, están chupando un dulce, por ejemplo, y al principio es bastante fuerte el sabor, pero con el paso del tiempo va disminuyendo. Sacamos el dulce, digamos después de unos 15, 20 minutos, tomamos algo de agua u otro alimento, lo que permite que nuestros receptores pierdan esa adaptación, volvemos a chupar el dulce y otra vez lo sentimos con la misma intensidad que al principio, bastante fuerte, pero poco a poco luego va disminuyendo. Eso vendría a ser propiamente la adaptación del receptor. Pero, fuera de eso, tenemos también una adaptación propia en lo que viene a ser las señales gustativas por parte de lo que son las células en las yemas gustativas. Estas células están en constante intercambio y reproducción. De hecho, las células más jóvenes están en la periferia de la yema gustativa y las células más viejas van a estar en la parte central. Se intercambian por completo cada 10 días. En otras palabras, cada 10 días hay un nuevo completo juego de células en cada yema gustativa. Por eso mismo, las veces que se han debido quemar las lenguas, más o menos unos 10 días después ya percibían con completa normalidad los sabores. Porque esas yemas que han sido quemadas, en 10 días ya van a estar completamente repuestas. Ya van a regenerarse las yemas gustativas. Pero esto también determina que, así como muchas otras células receptoras del cuerpo, pueden ir cambiando constantemente la cantidad de receptores que se encuentran a nivel de los poros
de las yemas gustativas, de las microvellosidades. Pueden aumentar o pueden disminuir los diferentes tipos de receptores, lo que hace que una persona, con el paso del tiempo, estamos hablando de semanas o meses, pueda adaptarse a diferentes estímulos de estos sabores. Hagamos un ejemplo. ¿Quiénes comen picantes? ¿Cuánto de picante comían al principio? Poco. ¿Y ahora? Bastante. ¿Qué quiere decir? Que sus receptores han ido disminuyendo. Así que al principio tenían tanta cantidad de receptores que pequeños estímulos generaban una amplia sensación. Pero a medida que han ido consumiendo picantes, ha ido disminuyendo la cantidad de receptores, lo que provoca que necesitemos un mayor estímulo, una mayor cantidad de algo picante para percibir la misma sensación. Y lo mismo va a pasar con cada uno de los 5 sabores básicos. Y cabe resaltar algo muy importante: el picante no es un sabor, es una sensación química. Los sabores, vuelvo a repetir, solo los percibimos a nivel de la lengua, tanto en la parte dorsal como ventral, a nivel de las encías, paladar blando, pilares amigdalianos y faringe. En cambio, el picante lo podemos percibir incluso en la cara interna de las mejillas, los labios, la nariz, los ojos o cualquier otro tipo de mucosa corporal, ya que es un estímulo químico, no tanto un sabor. Pero el mismo principio se puede aplicar a la adaptación de las mismas yemas gustativas para cualquier otro sabor. Hay personas que, por ejemplo, consumen poca cantidad de alimentos salados al principio, pero con el tiempo van aumentando la cantidad de sal porque van comiendo más sal, lo que genera entonces que disminuyan los niveles de tanto receptores de sodio como de cloro, porque es sal de mesa, cloruro de sodio, no los de potasio. Van a disminuir los receptores de sodio y cloro, generando entonces una adaptación al sabor salado. Hay muchas personas, incluso llega al punto donde ya no consumen comida con sal, sino consumen sal con comida. Y es porque tienen una alta adaptación, han disminuido. Pero así como esta adaptación solo se modifica la cantidad de receptores, de igual manera es reversible. Así como la adaptación propia del receptor, que se puede revertir en unos minutos una vez que desaparece el estímulo, lo mismo pasa con la cantidad de receptores que se encuentran a nivel de los poros de las yemas gustativas. Si se deja de consumir ese alimento por un determinado periodo de tiempo, de igual manera van a volver a aparecer mayor cantidad de esos receptores a nivel de los poros de las yemas gustativas. Una persona que consume gran cantidad de sal, por ejemplo, si deja de consumir tanta sal o solo consume mínimas cantidades durante un periodo de entre 1 mes a 4 meses o a 6 inclusive, después de ese periodo de tiempo va a volver a tener una alta sensibilidad a la sal. Va a volver a tener, porque nuevamente, cada 10 días van reemplazándose estas células y a medida que se reemplazan van modificando la cantidad de receptores que se presentan a nivel de las microvellosidades en los poros de las yemas gustativas. Tenemos entonces 2 mecanismos de adaptación propiamente a nivel de lo que viene a ser el gusto. Una adaptación del receptor, que es en el momento en que se genera el estímulo y mientras permanezca el estímulo disminuye la sensación. Y una adaptación en tiempo al mismo sabor. Eso pero por una modificación de los receptores que se encuentran en las membranas de las microvellosidades de los poros de las yemas gustativas, que van cambiando constantemente, van regenerándose esas células. A veces inclusive no se necesita que cambien todos los receptores en la lengua. Hay partes de la lengua que tienen mayor sensibilidad a otros. No se olviden lo que les decía. Hay poros de yemas gustativas que tienen mayor cantidad de receptores de sodio o de cloro. Y por otro lado podemos tener poros que tengan mayor cantidad de receptores de inosina o adenosina, u otros que tengan mayor cantidad de receptores de dulce o de receptores de amargo o ácido. Así que en diferentes partes de la lengua hay variaciones en la forma en que se perciben los sabores. Otra de las comunicaciones que estábamos viendo, además, no solo van a llegar estas señales a la corteza gustativa, donde vamos a percibir los sabores de forma consciente,
se conectan con el tálamo y a través del tálamo van a conectarse con la base del encéfalo, con varios núcleos vegetativos, así como también parte de lo que viene a ser el sistema límbico. Esto le va a dar entonces a nuestro cuerpo una capacidad de preferencias gustativas. Quiere decir, ¿qué alimento preferimos en qué momento? ¿Qué alimento es el que necesitamos comer? ¿O qué alimento es el que deseamos comer, para ser más precisos? Y las preferencias gustativas vienen en tres formas. La primera, las deficiencias fisiológicas. Muchas de las señales vegetativas del cuerpo que van controlando, por ejemplo, los niveles osmóticos, presión, etc., llegan también a lo que viene a ser el tálamo, al centro del mesencéfalo, y se van a comunicar con las señales gustativas, dando entonces que la persona necesite comer algunos alimentos en caso de alguna deficiencia. Por ejemplo, si bajan los niveles de glucosa, nos va a generar un apetito y un deseo por algo dulce. Si bajan los niveles de sodio, vamos a desear comer alimentos salados. O dependiendo del tipo de deficiencia fisiológica, nutricional que se pueda presentar, ya sea la falta de proteínas, minerales, vitaminas, oligoelementos. Es este mecanismo de preferencia gustativa el que se puede ver, por ejemplo, a nivel de lo que viene a ser los antojos del embarazo, donde muchas mujeres embarazadas llegan a consumir una gran variedad de alimentos solo por un deseo primordial que tienen de consumir ese alimento. Y eso se debe principalmente a que su cuerpo necesita algún nutriente específico para poder mantenerse a sí mismo y para poder mantener el embarazo. Pero también viene el punto. ¿Será que nuestro cerebro sabe exactamente dónde se encuentran esos nutrientes? ¿Será que conoce exactamente dónde están? Es por eso que a veces vienen los antojos de alimentos que parecen algo extraños, o combinaciones de alimentos algo extraños. Mujeres embarazadas que, por ejemplo, podrían consumir tal vez, quién sabe, queso con frutilla. O tal vez le da ganas de comer, por ejemplo, una hamburguesa con tomate, etcétera, y de paso unas rodajas de, quién sabe, tal vez plátano o piña. O sea, el cerebro no sabe exactamente de dónde viene cada nutriente. Y ahí es donde vienen ciertas variaciones en los alimentos que se consumen. Eso también en algunos casos puede provocar lo que se conoce como pica. La pica es propiamente la necesidad de comer cosas que básicamente no son alimento. Ahí es donde tenemos personas que, por ejemplo, comen cartón, o madera, o papel. Incluso hay personas que llegan a comer tierra, yeso, vidrio, etc. Y es por una preferencia gustativa donde el cerebro necesita alguna sustancia, pero no sabe exactamente dónde obtener esa sustancia. No se olviden, cualquier situación en la que la persona coma algún alimento que técnicamente no es alimento, eso se llama pica. Luego tenemos otro nivel de preferencia gustativa, que viene a ser propiamente la preferencia gustativa asociada con las emociones, asociada con los recuerdos. En otras palabras, aquellos alimentos que los han consumido cuando estaban en un estado de tranquilidad, de alegría, son los alimentos que siempre van a preferir. El alimento que lo han consumido cuando estaban en el estado más eufórico, más alegre, completamente felices, ese es su alimento favorito y el que van a preferir sobre cualquier otro. En cambio, algún alimento que alguna vez hayan consumido en un estado de estrés o que les haya generado algún daño, es el que odian y el que nunca más van a volver a consumir. Inclusive el olor de ese alimento les provoca náuseas. Esa es la otra forma de preferencias gustativas. Entonces ya saben, si tienen un alimento favorito es porque cuando eran más pequeños lo han consumido en un estado extremadamente tranquilos o alegres. Y si tienen algún alimento que les desagrada, solo pregúntenle a sus papás si alguna vez ese alimento les ha causado daño o si ellos les han obligado a comer ese alimento y les han causado estrés, llanto, molestia. Nunca más lo han consumido. Y llega al punto
de que, como estamos hablando directamente del centro vegetativo del cuerpo, que es el tálamo y el hipotálamo, llega al punto de que incluso el olor del alimento o el sabor del alimento nos provoca problemas corporales, náuseas, vómitos, temblores, sudoración, etc. Y como les dije, es algún alimento que han consumido cuando estaban estresados, en un estado negativo, podríamos decir, los han obligado a comer o les ha hecho daño. Un alimento que tal vez les causó alguna infección, alguna molestia, algo. Esos son los alimentos que ni por si acaso van a comer. El último nivel de preferencias gustativas proviene directamente ya de una parte más cognitiva que viene propiamente de lo que viene a ser ya la corteza cerebral. En otras palabras, si tienen delante de ustedes todo un buffet donde tenemos carne de res, carne de pollo, pizza, hamburguesa, etc., ¿qué alimento van a preferir de todos ellos? Ustedes van, seleccionan uno directamente. Ese es el tipo de preferencia gustativa cognitiva, donde de forma consciente decidimos por alguno de esos alimentos entre varios que sí consumimos. Claro, puede estar también metido dentro de eso, si es que entre esos alimentos está su alimento favorito, van a ir directamente a ese. Eso ya es parte emotiva. Pero si no está, tienen una buena variedad para poder seleccionar. Como lo que podría pasar, por ejemplo, al ir a un restaurante. Ven todo un menú, ¿qué les gustaría comer en ese momento? Eso ya es una preferencia más cognitiva. Ahora les pregunto, solo tenemos 5 sabores, los 5 sabores que podemos percibir a nivel del gusto. ¿Cómo diferenciamos entonces estos sabores? Recuerden que en el gusto solo percibimos dulce, salado, umami, ácido y amargo. Pero si yo les doy un dulce de frutilla y luego les doy un dulce de naranja, ¿los van a reconocer? ¿Cómo? A nivel del gusto solo están percibiendo el sabor dulce, no están percibiendo otra cosa. ¿Cómo reconocen el dulce de una frutilla del dulce de una naranja? ¿Cómo reconocen el amargo de un café de un chocolate amargo? ¿Cómo llegamos a diferenciar realmente esos sabores? Si en el gusto solo tenemos 5 sabores básicos. ¿Mm? Solo tenemos 5 sabores básicos de 13 receptores. ¿Cómo es que diferenciamos entonces? ¿Habrá algún momento en que no percibimos los sabores de igual manera? Sí. ¿Cuál? Todo está marcado. Todo está No. Pero el olfato. Eso. Es el olfato el que nos va a dar la verdadera percepción y diferenciación de esos sabores. Solo en el gusto percibimos 5 sabores, nada más. Dulce, salado, umami, ácido y amargo, nada más. Es el olfato el que nos ayuda a diferenciar los diferentes sabores realmente. Es el olfato el que nos ayuda a diferenciar un dulce de frutilla de un dulce de naranja. Es el olfato el que nos ayuda a diferenciar el amargo de un café de un chocolate amargo. Es el olfato. Por eso mismo, cuando nuestra nariz está tapada, cuando estamos con alergia o con resfrío, ¿sentimos los sabores de igual manera? No. Mismo mecanismo por el cual aprovechaban sus padres para darles jarabe. Les tapaban la nariz de tal manera de que no perciban el olor del medicamento y solo sientan el sabor dulce del jarabe. Nada más. Es el olfato el que nos va a generar esa percepción. Porque a medida que consumimos alimentos, hay partículas de estos que van a llegar a la cavidad nasal. Ya sea por la parte externa, al momento de ingresar a la cavidad oral, o ya sea por la parte interna, a través de la faringe, igual van a llegar sustancias hacia la membrana olfatoria.
en el techo de la cavidad nasal, apoyada directamente sobre la lámina cribosa. La membrana olfatoria es propiamente lo que viene a ser el punto donde se encuentran nuestros receptores olfatorios. La membrana olfatoria está formada en primer lugar por una gran variedad de células de sostén, entre las cuales encontramos las mismas células olfatorias, y entre medio encontramos grandes cantidades de glándulas de Bowman. ¿Esto por qué? Porque las células olfatorias van a tener cilios que se proyectan hacia la parte externa de la membrana olfatoria. Están saliendo de la membrana olfatoria. La membrana celular de estos cilios es extremadamente sensible y puede deshidratarse con mucha facilidad. Necesita una cobertura. No pueden estar tapadas por otras células porque no llegaría a entrar en contacto las partículas que se encuentran en el aire, conocidas como odorantes, para activar los receptores. Por lo tanto, tienen que estar expuestas al exterior, pero deben estar protegidas. Por eso la importancia de las glándulas de Bowman, que son las glándulas que van a producir el moco. Quiere decir, el moco es muy importante para el olfato, pero tiene que estar en una cantidad específica. No puede estar ni en exceso ni en disminución. Si no hay suficiente moco, las membranas de las células, de los cilios de las células olfatorias van a deshidratarse y no van a funcionar los receptores. Perdemos la capacidad de olfato, es el percibir los olores. O, por otro lado, tal vez es un exceso de moco, lo que hace que las partículas odorantes no alcancen a entrar en contacto con los cilios de las células olfatorias. En cualquiera de los dos casos, ya sea moco excedente o disminución de moco, básicamente vamos a disminuir la sensación olfatoria, la cual se conoce como osmia. Eso es propiamente la sensación olfatoria. Entonces, cuando estamos resfriados, cuando estamos con rinitis o con la nariz tapada, lo que tenemos es anosmia, dificultad o imposibilidad para percibir los olores. Vean qué tan importante es el moco. Aunque uno podría decir, no, pero sí, es importante el moco a nivel de la cavidad nasal. Ahora bien, los cilios de las células olfatorias van a encontrarse en su membrana propiamente lo que vienen a ser los diferentes receptores. Estos receptores van a unirse a lo que vienen a ser las partículas de odorante que se encuentran flotando en el aire, y a través del receptor van a activar una cadena química dentro de la célula. El odorante, una vez unido al receptor, nos va a activar a la proteína G. Una vez activada la proteína G, la subunidad alfa, como ustedes conocen, se va a unir a otra proteína, la adenilatociclasa. Una vez que la subunidad alfa de la proteína G está unida a la adenilatociclasa, esta va a activarse, transformando el ATP en AMP cíclico. Y las cantidades de AMP cíclico que se encuentren dentro de la célula es lo que nos va a provocar la apertura de los canales de sodio, permitiendo que ingrese el sodio y que se despolarice la membrana. Una característica importante que tiene esta cadena química, no se olviden, odorante activa el receptor que va a activar la proteína G, la cual activa la adenilatociclasa que genera AMP cíclico que abre los canales de sodio. Es un mecanismo de amplificación. Unas pequeñas cantidades de odorante van a provocar la formación de enormes cantidades de AMP cíclico. Porque esa proteína receptora no solo va a activar una proteína G, va a activar varias. Las proteínas G activan a las adenilatociclasas, y las adenilatociclasas no solo generan un AMP cíclico, forman una gran cantidad de AMP cíclico. Entonces, esto abre rápidamente los canales de sodio y genera una despolarización bastante rápida de la membrana olfatoria, la cual va a pasar a través de las vellosidades de las células olfatorias hacia la misma célula, las cuales a través de una pequeña neurona atraviesan la lámina cribosa y van a llegar directamente al bulbo olfatorio. Dentro del bulbo olfatorio van a encontrarse con lo que vienen a ser los
glomérulos neuronales que están en la parte inferior del bulbo olfatorio, y en la parte superior encontramos las células mitrales, otro grupo de neuronas cuyos axones van a formar lo que viene a ser propiamente el tracto olfatorio, llevando estas señales directamente hacia el cerebro. Ya han entrado al cráneo, ni bien pasan la lámina aquerosa, ya están las señales dentro del cráneo, dentro del encéfalo, solo que el tracto olfatorio va a distribuir en diferentes núcleos encefálicos lo que viene a ser las señales olfativas. Debido a que se genera una amplificación de las señales olfatorias por el mismo mecanismo que acabamos de describir, odorante al receptor, receptor a la proteína G a la adenilatociclasa, y la adenilatociclasa a la formación de AMP cíclico, el cual va a abrir los canales de sodio y despolarizar la membrana. Como es una señal de amplificación, pequeños estímulos frágilmente pueden generar una sensación olfativa. Lo que quiere decir que grandes estímulos van a generar un voltaje demasiado intenso, que incluso puede provocar, y muchas veces les ha debido pasar, cefalea. Un dolor intenso genera un voltaje tan fuerte a nivel del bulbo olfatorio que nos va a irritar las meninges a nivel frontal e inmediatamente nos genera una cefalea. Los dolores intensos nos pueden generar dolor de cabeza. Y por eso mismo estos receptores tienen una rápida adaptación. Quiere decir, una vez que se genera el potencial de acción, se va a repolarizar la membrana, pero aún sigue el odorante en contacto, pero ya no está generando la cadena química, se ha adaptado por completo al estímulo, y es una adaptación bastante rápida. En menos de 5 minutos nos adaptamos a un olor extremadamente intenso. Y eso lo han visto varias veces, lo han percibido inclusive. ¿Qué pasaba cuando entraban al anfiteatro? Les golpeaba el olor del formol y del timol, ¿verdad? Pero después de unos minutos ya no lo percibían, podían percibir cualquier otro olor inclusive. Cualquier otro olor podían percibirlo, pero ya no percibían el olor del formol y del timol. Pero no es una adaptación permanente. No es como en el caso del gusto, que con el tiempo va cambiando la cantidad de receptores y, como les decía, hay personas que al principio comen un poco de sal en su comida, pero después comen un poco de comida con su sal. Porque van cambiando, igual revertible. En el caso del olfato, solo tenemos esta adaptación del receptor, completamente reversible también. Si salían del anfiteatro un momento, tal vez para ir al baño, o tal vez para ir a comer algo y luego volvían, de nuevo los golpeaba el olor del formol. Rápidamente se puede volver a adaptar la membrana olfatoria y recupera esa adaptación. Y no solo en el anfiteatro. Tomando en cuenta que esta adaptación olfativa es bastante rápida, hay personas que a veces se colocan colonia o perfume y después de unos 5 minutos piensan que ya no tienen la colonia o el perfume porque ya se han adaptado al olor y vuelven a ponerse. Y eso puedes repetirlo 3, 4, 5, 6 veces. Y lo que quiere decir, esa persona ya irradia olor, por así decirlo, porque ya es demasiado concentrado el olor, porque se ha estado colocando colonia y perfume, porque su olfato se ha ido adaptando. Las sensaciones olfatorias, a diferencia de muchos otros sentidos que hemos visto, no van a llegar a un área específica única del encéfalo. Sí, van a llegar a una parte de la corteza cerebral, pero no es una zona o un área olfatoria. De hecho, las señales olfatorias se distribuyen en 3 puntos específicos a nivel del sistema nervioso central, mediante 3 vías. El tracto olfatorio, una vez que ingresa al encéfalo, justo después del bulbo olfatorio, va a tomar 3 caminos. Primero es la vía arcaica, luego tenemos la vía antigua y por último la vía moderna. La vía arcaica, el sistema olfatorio primitivo, estas señales van a llegar directamente detrás del tracto olfatorio, cerca del tálamo, se encuentra lo que viene a ser el área olfatoria medial. Es el primer lugar donde van a llegar las señales olfatorias, directamente del tracto, van a llegar al área olfatoria medial. Aquí se genera una respuesta primitiva inicial ante los olores. Esta reacción inicial ante los olores y primitiva es lo que a veces nos genera algunos problemas.
Porque una de estas reacciones iniciales ante los olores es el incremento de la respiración. Una de las respuestas primarias que tenemos, siempre que detecta nuestro olfato una señal intensa de algún olor, lo primero que hace es inhalar con mayor fuerza. Inhala, va a generar una inhalación mayor. Por eso decimos que los olores golpean, porque en cuanto percibimos el olor, nuestro cerebro provoca que respiremos más. Una reacción primitiva inicial ante los olores. Por otro lado, se desvía también un poco las señales hacia el área olfatoria lateral, que se encuentra ya también en la base del encéfalo, un poco más lateral hacia lo que viene a ser el tálamo y el hipotálamo. El área olfatoria lateral, que forma parte de la vía antigua, que es el sistema olfatorio antiguo, genera la asociación de los olores, así como también la parte afectiva. Es en este lugar, en primer lugar, donde asociamos los olores con dos puntos principales, agradable y desagradable. Es en esta área donde vamos a percibir entonces si el olor nos va a generar algo bueno o nos va a generar una sensación de desconfort, una sensación de mareo, una sensación de náuseas, o sea, un olor desagradable. Y asociado esto no solo con lo que viene a ser propiamente olores agradables o desagradables, como todos los demás dirían, porque un olor agradable o desagradable puede estar asociado también afectivamente, puede estar completamente asociado afectivamente, porque a través del área olfatoria lateral y medial, como podemos ver, muchas de estas señales van a seguir pasando hacia la parte posterior, hacia el tálamo, el hipotálamo, incluso hacia el tronco encefálico. A nivel del tronco encefálico, por ejemplo, llega inclusive a los núcleos reticulares estimuladores, lo que provoca que olores pungentes extremadamente fuertes puedan incluso despertarnos. Por eso utilizamos sales de amonio cuando una persona se desmaya. Poco de sal de amonio es un olor pungente intenso, va a llegar al va a llegar al tronco del encéfalo, a los núcleos reticulares activadores, y estos van a disparar señales hacia el encéfalo, lo que va a hacer que la persona reaccione, despierte. Sales de amonio, por ejemplo, generan eso. Es una reacción inicial rápida, no se olviden. Nuestra reacción inicial siempre va a ser mayor inhalación. Rompemos el frasco de sales de amonio, ese olor va a llegar. Inmediatamente su cerebro va a provocar que inhale más fuerte el paciente, haciendo que el olor se haga más intenso, un potencial de acción severo, que el área medial y lateral la van a enviar al tronco, a las áreas reticulares estimuladoras, provocando que éstas activen el encéfalo. Por eso la persona despierta de golpe, inmediatamente salta, con un olor pungente, con un olor extremadamente fuerte e intenso. Pero solo con olores intensos. No pasa lo mismo con olores que sean más matizados o más suaves. No pasa lo mismo. Es por eso que muchas personas mueren en incendios, porque están dormidos y no sienten bien el olor del humo, porque no es un olor intenso, no es un olor fuerte. Además, esta asociación de olores va a ser afectiva, generando entonces que podamos percibir los olores en un sentido ya sea negativo o en un sentido positivo. En otras palabras, esta conexión del área olfatoria medial y lateral con el tálamo, el hipotálamo, el tronco del encéfalo y propiamente con el sistema límbico le va a dar al olfato una capacidad que no tiene ningún otro sentido, una naturaleza afectiva. Los olores estimulan emociones, así como también recuerdos a través de esas emociones. ¿Cuántas veces han pasado al lado de una panadería cuando está saliendo el pan? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Mínimamente les da hambre. Mínimamente. En otros casos puede que empiecen a recordar otras cosas. Cuando ustedes consumen su alimento favorito, sienten el olor de su alimento favorito, ¿no les vienen recuerdos? ¿No les cambia el humor? El olfato tiene una naturaleza afectiva. Y esta asociación no es permanente, esta asociación puede cambiar. Un ejemplo simple. Anteriormente, cuando estaban con sus exparejas, el olor de la colonia o el perfume de sus exparejas, ¿qué emociones les generaba? Y ahora, sintiendo el olor de la colonia o el perfume de sus exparejas, ¿qué emociones les generan?
cambia por completo la asociación. Puede cambiar la asociación. Y les generan también recuerdos. Si sintieran, por ejemplo, el olor o algo de olor que les recuerde, por ejemplo, a sus casas, a sus padres, a sus familiares, ¿no les genera también recuerdos, emociones, etcétera? El olfato tiene una naturaleza afectiva muy importante. Esto es técnicamente la base de lo que viene a ser la aromaterapia. El olfato puede cambiar la función corporal, así como también puede modificar el estado de ánimo. El problema de la aromaterapia es que no todos tienen los mismos olores asociados. Como les decía, para muchos de ustedes, una colonia en específico puede que no tenga una asociación, pero el olor de ese perfume o colonia para algunas personas puede ser bueno, porque lo tienen con buenos recuerdos, o para otras personas puede ser malo, porque lo tienen con malos recuerdos. La asociación va variando, y la aromaterapia no toma en cuenta eso. Sí, tiene una base científica, como podemos ver. El olfato tiene una naturaleza afectiva, modifica el estado de ánimo, modifica las funciones corporales y genera recuerdos. Pero no todos tenemos los olores asociados de la misma manera. Hay personas que les encanta la menta, hay personas que odian la menta, y hay personas que la menta no es ni bueno ni malo, es solo el olor a menta. Entonces, la asociación varía de persona en persona. Ese es el problema con la aromaterapia. No es propiamente entonces toda una base científica que demuestra. Tiene una base, pero el problema está en la asociación. Todos tienen las mismas asociaciones. Por último, muchas de estas señales, una vez que han llegado hacia el tronco encefálico, al área olfatoria lateral, van a regresar a la corteza frontal. Tanto a través del tálamo como directamente hacia el lóbulo frontal, más precisamente en la corteza frontal, es donde realmente se va a generar el análisis cognitivo de los olores. Así que, básicamente los olores los razonamos más que cualquier otro estímulo sensitivo. Porque todos los demás estímulos sensitivos llegan, por ejemplo los visuales a la corteza visual, al lóbulo occipital. O como estábamos viendo, la parte gustativa llega a la ínsula. El otro día habíamos visto la parte olfatoria, que es en el lóbulo temporal, la corteza somatosensitiva, que está en el lóbulo parietal. Pero todas estas zonas, si bien son cognitivas, son conscientes, las analizamos de forma consciente, pero no es nuestro sistema de procesamiento y razonamiento total. Eso se encuentra a nivel del lóbulo frontal. Lo que nosotros consideramos conciencia, pensamiento, razonamiento, juicio, todo eso está en nuestro lóbulo frontal. Y el olfato activa estas áreas. El olfato activa estas zonas. Lo que quiere decir que básicamente nosotros realmente razonamos los olores. No solo los percibimos, sino que los razonamos, porque los analizamos conscientemente dentro de nuestra corteza frontal. Esas son las vías que nos van a transmitir las sensaciones olfatorias, generándose entonces tres diferentes vías. Análisis bastante complejo es el olfato en relación a los demás sentidos en su análisis sensitivo, aunque el olfato básicamente su activación es extremadamente simple, pero debido a estas conexiones es bastante complejo el análisis del olfato, teniendo un análisis primitivo básico, luego un análisis afectivo y emocional, generando recuerdos, y por último un análisis cognitivo, pero ya a nivel de razonamiento. O sea, generamos propiamente un juicio sobre el olor, para ser más precisos. ¿Alguna duda que tengan? Nunca se imaginaron que el olfato fuera tan importante, ¿no? ¿Por qué creen que los olores fuertes nos dan dolores de cabeza? No solo por el potencial de acción, sino porque los razonamos. Pueden generar estrés con mucha facilidad. Un olor muy fuerte puede generar estrés, lo que nos puede generar una cefalea, por esa activación que se está generando. No solo a nivel frontal, recuerden que los olores pungentes, los olores extremadamente intensos y fuertes, activan las zonas reticulares del tronco encefálico, lo que nos activa también el
cerebro, las sales de amonio. Pueden generar todas esas funciones. Y no, aunque lo estén pensando, no hay olores básicos. No existen. No es como el gusto, donde tenemos los sabores básicos y no percibimos nada más. En el olfato, a nivel de lo que viene a ser la membrana olfatoria, encontramos por lo menos un receptor para cada tipo de olor que existe. Sí hay ceguera olfatoria, pero es extremadamente difícil de diagnosticarla. Habíamos visto la ceguera gustativa. Si nos faltan los receptores de hidrógeno, no percibimos el sabor ácido. Para nada. Pero en el olfato, si nos falta un olor, ¿será que lo podemos llegar a identificar? Hay miles de olores. Miles. Se empezó con una lista, se pensaba que habían olores básicos, se empezó con una lista de 7, luego eran 12, luego eran 44, se dejó de contar después de que pasamos los 70. Quiere decir que para cada olor hay un receptor específico en la membrana olfatoria. Para cada olor. Y tenemos matices variadas de olores, centenas de diferentes tipos de olores. Que falte uno en 300, como que no lo identificaríamos fácilmente. Es por eso que, a diferencia del gusto, donde tenemos ageusia, donde tenemos ceguera gustativa para un sabor específico para todos, en el olfato solo hablamos de anosmia y nada más. O percibimos olores o no los percibimos, nada más. No podemos identificar realmente un olor que se haya perdido. No los podemos identificar. ¿Por qué? Vuelvo a repetir. Tratar de encontrar un solo receptor entre cientos que se encuentran en la membrana olfatoria es extremadamente difícil. Y eso que nuestra membrana olfatoria es bastante pequeña. Es solo el área que tiene la lámina cribosa. No pasa de 3 centímetros de 3 centímetros cuadrados de superficie. No sobrepasa de eso. Claro, hay animales que tienen una membrana olfatoria más amplia, como los perros, por eso pueden percibir incluso olores mucho más matizados, mucho más intensos sienten los olores. Los perros, por ejemplo, su membrana olfatoria es mucho más amplia. La del ser humano no pasa los 3 centímetros de superficie, los 3 centímetros cuadrados, pero nos da una alta capacidad para percibir olores. ¿Dudas o preguntas que tengan? En la rinitis, ¿qué parte se debería afectar? Es el moco. Eso Solo es el moco. Recuerden, la cantidad de moco que debe estar dentro de lo que viene a ser la cavidad nasal, cubriendo y protegiendo los cilios de las células olfatorias, es específica. Si es muy poco, se van a deshidratar las células, los cilios de las células olfatorias y no van a funcionar los receptores, perdemos el olfato. Y si es mucho, no llegan las partículas de odorante a entrar en contacto con los cilios de la membrana olfatoria, porque el moco es demasiado, no va a lograr atravesar y tanto moco fluye, lo que quiere decir que está limpiando por completo cualquier odorante. Por eso les decía, los papás les tapaban la nariz para darles jarabe, así no sentían el olor del jarabe y solo percibían el sabor dulce del jarabe. ¿Otra duda? ¿Otra duda? ¿Otra pregunta? ¿Ninguna? ¿Están seguros? Porque el próximo viernes yo voy a hacer las preguntas. Bueno, con esto terminamos completamente lo que viene a ser el temario para su primer parcial, para el próximo viernes. Lo que quiere decir, número 1, ya tienen todo para sus portafolios. Tienen toda una semana para poder terminarlos y entregarlos. Por otro lado, ya tienen desde el miércoles, está habilitado ya lo que vendría a ser su trabajo en la plataforma. Como les dije, no les va a tomar mucho tiempo, es solo un pequeño crucigrama, no creo realmente que les vaya a tomar mucho tiempo. Pueden hacerlo en grupo, pero cada uno tiene que llenar en sus plataformas, no se olviden. Está habilitado hasta el día del examen, así que tienen toda la semana para poder hacerlo.